Bueno, continuando con números complejos, ustedes habrán visto en el material que hemos dejado que los números complejos se representan con puntos del plano. Es decir, si yo tengo el número complejo de componentes A, B, o bien expresado en forma de par ordenado o bien expresado en forma binómica, A más BI, si yo represento en el plano, es decir, sobre un par de ejes coordenados cartesianos, en el eje de abscisa represento la parte real, es decir, la primera componente, y en el eje de ordenadas la segunda componente, es decir, la parte imaginaria, ¿no es cierto? Es decir, A, parte real, B, parte imaginaria. Al complejo Z de componentes AB le va a corresponder un punto del plano, este punto Z. Entonces, podemos decir que a cada punto del plano le corresponde un complejo y viceversa. Bien, vamos a ver a continuación otra forma de expresar el número complejo. En este dibujo, donde está representado el complejo Z, yo puedo situar, ¿no es cierto?, al complejo conociendo sus componentes A y B, o bien un vector que va desde el origen de los ejes coordenados hasta el punto Z, que se llama vector asociado al complejo. Entonces yo puedo conocer también el complejo de la siguiente manera, conociendo la distancia, es decir, la longitud del vector asociado, la distancia OZ, es decir, lo que sería el módulo del vector OZ, y el ángulo que forma dicho vector con el semieje positivo de coordenados, el ángulo φ. La longitud OZ, es decir, el módulo del vector, se llama módulo del complejo. Y el ángulo que forma el vector con el semieje positivas de coordenadas se llama argumento. Entonces, si yo conozco esos dos elementos, yo puedo conocer al complejo Z de componentes AB. También lo puedo expresar de la siguiente manera. Z es igual a ρ φ. Z es igual a ρ φ. O también así expresado como ese par donde la primera componente es el módulo del vector y φ es el ángulo, ¿no es cierto?, que forma el vector con el semieje positivo de las X. O también lo puedo expresar así. Ρ es una forma, ¿no es cierto?, de escribir el complejo. Entonces, cuando yo conozco estos dos elementos, lo que se llama módulo y el argumento, tenemos la forma polar del complejo, es decir, una nueva forma de expresar el número complejo. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para pasar de la forma binómica o de la forma de par ordenado a la forma polar del complejo? Bien, yo veo que en este dibujo, este triángulo que me ha quedado es un triángulo rectángulo. Acá está el ángulo recto. Entonces, el módulo del vector que me señala al punto Z
es la hipotenusa de ese triángulo, y las componentes del número complejo sería la primera componente un cateto, es decir, el cateto adyacente al argumento del complejo, y la segunda componente es el cateto opuesto al argumento. Entonces, si yo tengo el complejo Z de componentes AB, ¿no es cierto? Yo, para conocer el módulo del complejo, lo que tengo que conocer es la longitud del vector OZ, o bien lo que llamamos el módulo del complejo, que lo expresamos así, y como es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, esa hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, que son las componentes del complejo. Entonces, si yo conozco el complejo en forma de par ordenada, para hallar el módulo de este complejo, hago esta operación. El módulo de Z es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y para conocer el argumento, como yo conozco los catetos de ese triángulo rectángulo, los voy a conocer al argumento phi a través de la función tangente, es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, lo que yo voy a expresar es esta igualdad. La tangente de phi es igual a segunda componente dividido primera componente. Entonces, obtengo la tangente de phi de esta manera. Con ese valor voy a la calculadora y aplico inversa tangente e ingreso este número, y va a aparecer un ángulo que es el argumento del complejo. Bien, por ejemplo, si yo tengo el complejo Z de componentes 3, 3, el módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de 9, es decir, 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es decir, 9 más 9, 18. Entonces acá tengo el argumento, el módulo del complejo Z. Y el argumento, yo sé que la tangente de phi es igual a segunda componente dividido componente, como son iguales, me queda que la tangente de phi es 1. Entonces phi es igual a pi sobre 4, es 45 grados. Bien, entonces expreso el complejo Z, que antes tenía estas componentes en forma de par ordenado, las componentes en forma polar, que son las nuevas, la nueva forma de expresarlo, me quedaría así: raíz de 18 pi sobre 4. O bien, ¿no es cierto?, así: raíz de 18 pi sobre 4. Así. Que es decir, lo que es una forma de escribirlo, ¿no es cierto?, al módulo y al argumento. Bien, acá nosotros habíamos visto que habíamos dicho en su momento que dos complejos eran iguales cuando estaban expresados en forma de par ordenado o forma binómica. Decíamos que dos complejos eran iguales cuando sus componentes homólogas eran iguales, es decir, si sus primeras componentes eran iguales y si sus segundas componentes eran iguales. Acá, cuando voy a ver la condición de igualdad de dos números complejos, por ejemplo, yo tengo en este gráfico el complejo Z
de componentes ρ y φ. Entonces grafico, dibujo, marco, ¿no es cierto?, en un sistema de ejes coordenados cartesianos, marco el argumento φ. Lo marco y después marco la distancia que hay sobre una recta que pasa por el origen de coordenadas. Marco la distancia que hay desde el origen hasta el punto Z, es decir, marco la distancia ρ, esa distancia. Entonces tengo, ¿no es cierto?, fijo o tengo marcado o tengo graficado el número complejo Z. Pero ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Considero el complejo que tiene el mismo módulo, pero el argumento le doy una vuelta más, es decir, φ más una vuelta. Es decir, lo que hago es, este es el argumento φ, pero considero un ángulo que tengo φ más 360 grados. O bien φ más 2π. Cuando yo lo voy es decir, cuando yo tengo este complejo, el mismo módulo, pero en vez de φ solito, le doy una vuelta más al ángulo. Es φ más 360. Cuando yo lo grafico, Z va a estar en el mismo lugar. El complejo va a estar en el mismo lugar, porque es el ángulo φ más 2π es este ángulo. Ese ángulo, y va a estar, cuando lo grafico, en el mismo lugar el complejo Z. Entonces, acá, en esta forma de expresar el número complejo, cuando conozco módulo y argumento, la condición de igualdad de dos complejos cambia. Digo que dos complejos son iguales cuando tienen el mismo módulo y sus argumentos difieren en múltiplos de 2π. Es decir, eso se expresa de la siguiente manera. Al número de vueltas que le doy al argumento, lo expreso con un número que en general lo represento con la letra K. Entonces tengo el módulo ρ y el argumento φ más 2kπ. Si es una vuelta, es φ más 2π. Si son dos vueltas, φ más 2 por 2π, es decir, φ más 4π, y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo el complejo, este complejo, Z de módulo raíz de 18 y argumento pi sobre 4, es el mismo que si yo tengo Z es igual al complejo de módulo raíz de 18 y argumento 9/4 de pi. Es decir, en el caso anterior que tenía pi sobre 4, en el caso que tenía pi sobre 4, este ángulo es 45 grados. Y en el otro, cuando tengo Z es igual a raíz de 18, 9/4 de pi, este argumento es 45 grados más 360. Es decir, 405 grados. Es decir, lo que yo he marcado, si esto es 45, 9/4 de pi es 45 más 360. Bien, entonces, para elegir el argumento que le corresponde a cada complejo, hay que tener en cuenta
si yo quiero a partir de la forma de par ordenado o binómica, yo tengo que ver los signos de sus componentes. Si las dos componentes son positivas, el argumento va a ser o va a variar entre 0 y pi sobre 2, 0 y 90 grados. Si tengo primera componente negativa y segunda positiva, va a ser entre pi sobre 2 y pi, es decir, 90 y 180. Si tiene las dos componentes negativas, el argumento podrá tomar valores entre 180 y 270, es decir, pi y 3 pi sobre 2. Y si tiene primera componente positiva y segunda negativa, el argumento va a variar entre 270 y 360 grados. Bien, y me quedaría una última cosita para decirles al respecto. Yo también puedo hacer la siguiente operación. Si yo veo este gráfico del número complejo, donde A es el cateto adyacente al argumento phi y B es el cateto opuesto al argumento phi, yo puedo decir que este cateto adyacente es igual a ρ, es decir, el módulo del complejo, por el coseno de phi. Y lo mismo puedo decir que B es igual a ρ por el seno de phi. ¿Por qué? Porque si yo digo coseno de phi es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Coseno de phi es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero a mí me interesa saber el valor de A, entonces paso esto multiplicando al otro miembro y me queda que A es igual a ρ coseno phi. Lo mismo hago con la segunda componente. Me queda que B es igual a ρ por el seno de phi. Entonces, si reemplazo estos dos valores en la forma binómica, me queda que el complejo Z va a quedar así: ρ coseno phi más I ρ seno phi. Como aparece ρ en ambos miembros, lo saco como factor común y me queda que Z es igual a ρ que multiplica coseno phi más I seno phi. Esa es otra forma de expresar el número complejo, que es la forma trigonométrica. Es decir, ¿en qué se diferencia con la forma polar? En la forma de escribirlo, porque en ambos casos nosotros necesitamos el módulo y el argumento phi para conocerlo. Simplemente lo escribimos de forma diferente. Los elementos que necesitamos son los mismos. Entonces elegimos la forma que más nos convenga.